Hola, en este video estudiaremos la división de polinomios. Veremos desde casos muy sencillos, como son la división de un monomio entre un monomio, hasta casos un poco más complejos, donde tendremos que dividir un polinomio entre un polinomio. Comencemos. Veamos el caso número 1, monomio entre monomio. Nos piden resolver y simplificar al máximo las siguientes operaciones. La primera es 6x a la 7 dividido 2x a la 4. Para realizar este tipo de divisiones vamos a dividir el número con el número de forma normal, 6 dividido entre 2, que eso nos da 3, y ahora vamos a dividir las x con las x, pero ¿cómo divido x a la 7 entre x a la 4? Para eso tenemos que recordar la división de potencias de igual base, que nos dice que nosotros conservamos la base y restamos los exponentes. A 7 le resto 4, me da 3. Y esta regla la vamos a aplicar en los diferentes casos. Veamos el siguiente ejemplo. 40x a la 3 entre 8x. Entonces, dividimos 40 entre 8. 40 entre 8 nos da 5. Y ahora dividimos la x con la x. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma, conservamos la base y restamos los exponentes. A 3 le resto 1. Recuerda que cuando no hay ningún exponente a la vista es un 1. A 3 le resto 1 es 2. Y ese sería el resultado. Ahora nos piden dividir 5x a la 6 dividido entre x a la 6. Entonces, 5 dividido entre 1, que aquí hay un 1, ¿verdad? Entonces 5. Y x a la 6 entre x a la 6, hay dos formas de verlo, un camino largo y un camino corto. Veamos el camino largo. El camino largo es aplicar la misma división de potencias de igual base, la misma regla. Dice que se conserva la base y se restan los exponentes. A 6 le resto 6, me da 0. Pero todo número elevado a la 0 es 1. Entonces esto lo podemos cambiar por 1. Me queda 5 por 1. Pero 5 por 1 es 5. Veamos ahora el camino corto. Veamos el camino corto. 5 lo divido entre 1 y eso me da 5. Ahora, cuando yo tengo una letra arriba y una letra abajo que tiene el mismo exponente, simplemente vamos a decir que eso se cancela. Ya sabemos, viendo el camino largo, qué es lo que está sucediendo. Pero en la práctica no damos toda esa vuelta. Simplemente decimos que se cancela. Por lo tanto, el resultado es 5. Si recuerdas, cuando hicimos el camino largo nos dio también 5. Pero así es mucho más rápido. Veamos un ejemplo más para reforzar esta idea. Nos piden dividir 7x a la 3 entre 7x a la 3. Dividimos número con número. 7 dividido entre 7 me da 1. Y x a la 3 dividido entre x a la 3, podemos hacer el camino largo o el camino corto. Si aplicamos el camino corto, simplemente vamos a decir que eso se cancela. Entonces el resultado de esa división es 1. Vamos con el caso número 2. El caso número 2 es el caso de polinomio entre monomio, es decir, varios entre uno solo. Me piden resolver y simplificar al máximo las siguientes operaciones. 15m a la 4 más 10m a la 3 menos 5m a la 5 sobre 5m a la 3. Tenemos varios términos entre 1. Ese 1 es el 5m a la 3. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Simplemente lo que vamos a hacer es separar cada uno de los términos del polinomio entre el monomio. Tendríamos 15m a la 4 dividido entre 5m a la 3. Bajamos el signo. 10m a la 3 dividido entre 5m a la 3. Bajamos el signo. 5m a la 5 entre 5m a la 3. Ahora, en cada una de estas fracciones vamos a aplicar lo que aprendimos en el caso número 1. Para la primera fracción, entonces, dividimos 15 entre 5 y eso me da 3. Ahora divido la letra con la letra, aplicando la división de potencias de igual base. Entonces, conservo la base, resto exponentes. 4 le quito 3 es 1, pero ese 1, por la regla número 2 de las potencias, no es necesario ponerlo. Ponemos el signo, hacemos la siguiente. 10 dividido entre 5, eso me da 2. Y m a la 3 dividido entre m a la 3, podemos decirlo que se cancela. Para más rápido, bajamos el signo. Ahora, 5 dividido entre 5 me da 1. Y m a la 5 dividido entre m a la 3, conservo la base, resto exponentes. A 5 le quito 3, me da 2. Y por último, recordemos que cuando a mí me queda un 1 multiplicando a una letra, no es necesario ponerlo, porque 1 por una cantidad da esa cantidad.
ese segundo lo quitamos para la respuesta final. Vamos ahora con el caso número 3 y las cosas se empiezan a poner interesantes. Vamos a dividir ahora un polinomio entre un polinomio, o sea, varios términos entre varios términos. Y primero vamos a aprender el caso que es la división sintética. Esta técnica es una técnica rápida, abreviada, pero tiene una limitación, y es que no se puede aplicar en todas las divisiones polinomio entre polinomio, solo en algunas. ¿En cuáles? Leamos la introducción. Dice, es un método abreviado para dividir polinomios donde el divisor es un binomio de la forma x más menos c. ¿Qué significa eso? Que el divisor tiene que ser algo similar a x más 2 o x más 3 o x más 4, o también puede ser en menos, en resta, x menos 3, x menos 8, x menos 10. Solamente en este tipo de formatos vamos a utilizar la división sintética. Ese número también podría ser una fracción, x más un medio o x menos un cuarto. Ahora, quiero hacerte una aclaración aquí. Si bien es cierto, la división sintética se puede utilizar en otro tipo de divisores, yo no la voy a utilizar. Solamente me voy a basar en el formato que te estoy explicando, que es cuando viene x más o menos un número. En el caso de que el divisor tenga cualquier otro formato diferente al que estoy comentando, voy a utilizar el caso número 4, que veremos más adelante. Veamos un primer ejemplo. Me piden determinar el cociente y el residuo de la siguiente división. Y me ponen esto, menos 7x a la 3 más 2x a la 4 más 3 más 11x dividido entre x. ¿Por qué me piden el cociente y el residuo? Recordemos un detalle importante. Por ejemplo, si yo les pido dividir 9 entre 4 y decimos 2 por 4, 8 y sobra 1. Este 9 se llama dividendo, es el número que está siendo dividido. Este 4 es el divisor, el 2 es el cociente y el 1 es el residuo. Entonces, cuando a mí me ponen una división como esas, a mí me están dando el dividendo, este primer elemento se llama el dividendo, y el que está después es el divisor. Entonces me piden los otros dos términos, que sería el cociente y el residuo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que revisar cuando me piden una división de polinomios? Lo primero es revisar la forma del divisor, que es este segundo elemento que... Recordemos que si el divisor tiene la forma x más menos un número, yo puedo aplicar esta técnica que vamos a aprender, que es la división sintética. Caso contrario, vamos a aplicar otro método que veremos. Entonces yo veo que sí, que en este caso sí cumple con el formato de división sintética. Ahora, lo que yo tengo que hacer es ordenar el dividendo de forma descendente y completarlo. ¿Qué significa eso? Muy bien. Vamos a buscar el término que tenga el mayor exponente. En este caso vemos que tengo aquí 2x a la 4 y lo vamos a poner de primero. Entonces 2x a la 4, bajando en grado, seguiría el término x a la 3. Y aquí lo tenemos menos 7x a la 3. Si quiero bajar otro, sería x a la 2. Buscamos el término x a la 2, pero no está. Cuando nos falte un término, vamos a agregar esto. Vamos a agregar 0, x, y aquí vamos a poner el exponente que falte. Sería 2. Eso es para completar el espacio. Ahora sigue el x. Tengo el 11x. Y luego por último tenemos el número. Tenemos el más 3. Así me quedaría mi dividendo en forma ordenada descendentemente. Vemos los exponentes. 4, 3, 2, 1 y 0. 0 que significa el número. Y vamos a escribir nuevamente el divisor, que sería x menos 2. Ahora sí, ya que tenemos nuestro dividendo ordenado y completo, podemos empezar con la división. Primer paso de la división. Vamos a extraer los coeficientes numéricos. Entonces, del 2x a la 4 voy a tomar el 2, del menos 7x a la 3 el menos 7, del 0x a la 2 el 0, del 11x el 11 y aquí el 3. Nada más los números, los coeficientes numéricos. Ahora le vamos a hacer la siguiente estructura. Listo. Luego de eso, vamos a fijarnos en el divisor. Y vamos a tomar el número que nos están poniendo ahí, en este caso el menos 2, pero le vamos a cambiar de signo antes de colocarlo aquí. Entonces, como aquí dice x menos 2, yo voy a escribir 2. Siempre le cambiamos de signo al que a mí me den.
Ahora nos venimos para acá y vamos a bajar siempre el primer elemento que nos da, en este caso, 2. Ahora, este 2 que bajamos, o el primer número que bajemos, lo vamos a multiplicar con el numerito que pusimos aquí en la esquina. Entonces, 2 por 2 me da 4 y el resultado lo vamos a ir poniendo aquí abajo. Ahora, vamos a operar lo que nos haya quedado aquí. ¿A qué me refiero con operar? Vamos a resolver esa operación respetando los signos. En este caso tenemos menos 7 más 4 y eso nos da menos 3. Ese resultado lo vamos a poner debajo de la línea. Menos. Y vamos a volver a hacer lo mismo. El que ponemos debajo de la línea lo vamos a multiplicar con el numerito que pusimos aquí en la esquina. Entonces, menos 3 por 2 es menos 6. Y ahora realizamos la operación. En este caso sería 0 menos 6. Que bueno, esa está más sencilla, eso nos da menos 6. Y hacemos lo mismo. Menos 6 lo multiplicamos con 2. Menos 6 por 2 nos da menos 12. Y ahora vamos a realizar la operación. En este caso vemos que nos queda 11 menos 12. Y eso nos da menos 1. Vamos a poner el resultado debajo de la línea. Y por último, ¿qué tenemos? Tenemos menos 1 por 2. Y eso me da menos 2. Y ahora hacemos la operación. 3 menos 2. Esa está muy fácil. 3 menos 2 es 1. Ahora, recuerda que en el ejercicio me pedían dos cosas. El cociente y el residuo. Bueno, ya tenemos uno de ellos, porque este último número que nos dé en el resultado, ese es el que se llama residuo. Y ahora, ¿dónde está el cociente? Bueno, el cociente lo va a conformar todos estos números que tenemos acá, excepto el último, porque el último es el residuo, ¿verdad? Ahora, tenemos que regresar la x y nos vamos a basar en el grado del dividendo. Vemos que el dividendo es de grado 4. Entonces, siempre al grado del dividendo le voy a quitar 1. Entonces, como el dividendo es de grado 4, a 4 le quito 1, serían 3. Entonces, este 2 que está aquí lo voy a utilizar y ese 2 va a ser el compañero de x a la 3, porque siempre se le quita un grado al dividendo. Si este grado fuera 5, yo empiezo con x a la 4. Si aquí fuera un x a la 6, yo empiezo con x a la 5. Si aquí fuera x a la 8, yo empiezo con x a la 7. Y así sucesivamente. Siempre se le quita un grado. Y simplemente ahora vamos a ir bajando. Ya empecé con el 2, ahora bajo el menos 3 y bajo un grado. 2. Bajo el menos 6 y bajo un grado. X. Ya se me acabaron las X y en buena hora, porque solo me queda un número por bajar que ese no llevaría X, que es el menos 1. Ve cómo calza de forma perfecta. Eso que estás viendo ahí es el cociente de mi división. Y ahí ya quedaría el ejercicio resuelto con su residuo. Esta nos da un residuo 1 y con su cociente. Vamos a hacer un ejemplo más para ver si te queda un poquito más claro. Me piden dividir menos 18x a la 2 más 81 más x a la 4 entre x más 3. Primera pregunta que tenemos que hacer y es, ¿qué formato tiene el divisor? O podríamos cambiarla por, ¿puedo aplicarle división sintética? Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que analizar el divisor. Y si el divisor tiene el formato x más o menos un número, entonces sí. En este caso, sí cumple con el formato para aplicar la división sintética. Vamos allá. Ahora, una vez que nosotros sabemos que sí podemos aplicar la división sintética, vamos a proceder a ordenar y completar el dividendo. Recuerda empezar con el exponente mayor. En este caso, entonces tendríamos x a la 4. Luego sigue x a la 3, pero busco y no veo ningún x a la 3. Entonces completo con 0x a la 3. Luego sigue el x a la 2 y ese sí lo tenemos. Menos 18x a la 2. Luego sigue el x. Busco, no está. Entonces completamos con 0x. Ahora sigue el número y el número sí lo tengo, es un 81. Entonces, ese sería mi nuevo dividendo, ya ordenado y completo. Y eso se va a dividir entre x
más 3. Ahora sí, como estamos listos para dividir, empecemos. Extraigo los coeficientes numéricos. 1 del 1x a la 4, 0 x a la 3 menos 18 del x a la 2, 0 del x y el 81. Hacemos la estructura y procedemos a fijarnos en el divisor. Recordemos que tenemos que cambiarle de signo. Entonces, si aquí yo tengo x más 3, voy a escribir aquí menos 3. Y me vengo aquí al inicio. ¿Qué hago con el primer elemento? Lo bajo. Siempre el que quede debajo de la línea lo voy a multiplicar con el que está aquí del otro lado. 1 por menos 3 me da menos 3. Y ahora resolvemos esta operación. En este caso está sencilla. 0 menos 3 me da menos 3. El que queda por debajo de la línea, menos 3, lo multiplico por el de la esquinita. Menos 3 por menos 3 me da 9 positivo. Ahora tenemos que hacer esta operación. ¿Cuál operación? Tenemos menos 18 más 9. Y eso me da menos 9. Voy a ponerlo aquí. El que queda por debajo de la línea lo vamos a multiplicar por este numerito. Entonces, menos 9 por menos 3, eso da 27. Y operamos acá. 0 más 27, 20. Y por último, 27 por menos 3 me da menos 81. 81 menos 81 es 0. Y ya tenemos el residuo. Recuerda que el último número es el residuo de mi división. En este caso el residuo es 0. Recuerda que las divisiones cuyo residuo es 0 se llaman divisiones exactas. En este caso esta división es una división exacta. Ahora sí, ¿qué me falta? Me falta el cociente. Recordemos, para el cociente vamos a utilizar todos los otros números que quedaron ahí disponibles. Todos estos que están aquí, que estoy marcando, forman el cociente. Entonces, empiezo con el 1. X a la cuánto. Para saber con qué exponente tengo que empezar, me tengo que fijar aquí en el dividendo. Como yo veo que el dividendo es de grado 4, le quito 1 a este número. Siempre le quito 1. Entonces a 4 le quito 1 y eso me da 3. Entonces yo sé que tengo que empezar con exponente 3. Un x a la 3. Bajo el siguiente número y bajo un grado. X a la 3 bajo a 2. Bajo el siguiente número y bajo un grado. Y ya se me acabaron las x. Y perfecto, porque solo me queda el número, que es el 26. Y por último vamos a quitar estos unos que quedan multiplicando a la letra, porque 1 por una cantidad da esa cantidad. Entonces no lo necesitamos. Eso que quedó ahí es el cociente de mi división. Vamos a dejar este video hasta aquí. Y en una segunda parte vamos a estudiar el caso 4, que es el que nos falta. Y ahí veremos qué hago yo cuando no puedo aplicar la división sintética. Nos vemos.